Pastor, ¿alguien que fue creyente se puede convertir en ateo? Nos hacen la siguiente pregunta, muy interesante, por cierto. Pastor, alguien que un día fue creyente, creyó en Cristo, creyó en Dios, vio sus milagros, profesó la fe cristiana, ¿puede convertirse en ateo? Y lamentablemente la respuesta es sí. Y déjeme decirle algo importante. Una de las mayores evidencias de que el arrebatamiento está cerca será precisamente esa, que muchos cristianos dejarán de creer en las verdades bíblicas y dejarán de creer en Dios mismo. Según a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 nos reafirma esto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué significa la palabra apostasía o ser un apóstata? Y la traducción nos dice esto: es alguien que deserta de la verdad, alguien que abandona la fe, alguien que se divorció, se separó de la fe en Dios, en Cristo Jesús, de las enseñanzas bíblicas. Lo quiero repetir. La palabra apostasía significa desertar de la verdad, es decir, ya no creer en eso, abandonar la fe, ya no tener confianza en eso que un día confiamos. Es un divorcio, una separación de la fe cristiana, de Dios, de Cristo, de las reglas bíblicas, de los mandamientos, es decir, dejamos de creer en Dios. Ahora, hay dos tipos de apostasía. La primera, la que rechaza las enseñanzas de Cristo, es decir, yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios bajo ninguna regla, yo creo en Dios solamente sin que me pongan estatutos, leyes, mandamientos, eso no lo acepto. La segunda, aquella que rechaza completamente a Dios y a la fe. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, cabe hacer una aclaración muy importante. Solamente aquellos que creen en Dios, que profesan en Dios, se pueden convertir en apóstatas. ¿Por qué, pastor? Porque estamos rechazando algo que un día creímos. Uno que es ateo, pues no puede ser un apóstata porque no ha creído. Pero alguien que creyó en Dios, que vio los milagros, que Dios se manifestó en su vida, que un día profesó la fe cristiana, que un día tuvo la Biblia como su mapa, como su guía, como su instructivo de vida, y hoy la rechaza, ese es un apóstata. Segunda Timoteo 4:10 dice el apóstol Pablo, y dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Es decir, Demas era un discípulo del apóstol Pablo que lo acompañaba a los viajes misioneros, pero un día él dijo: ya no creo en esto, ya no me interesa esto, y amó más el mundo, las cosas del mundo. Se convirtió en un apóstata de la verdad. Y miren lo que dice Tito capítulo 1 verso 16 de la importancia que es reconocer la apostasía. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y parece ser que esto se vivía desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías capítulo 8 verso 5, en la versión La Biblia de las Américas, dice: porque desde entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía, se aferran al engaño y rehúsan volver. El apóstol Pablo reafirma en la carta a los Romanos capítulo 1 versos 21 al 23 algo muy impresionante. Escuche lo que la Biblia dice acerca de cuando alguien rechaza a Dios y se vuelve un apóstata de la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, primero lo conocieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, dijeron: mira, Dios y esta imagen es lo mismo, así es que no quiero a Dios y prefiero adorar esta imagen. Eso quiere decir un apóstata, es decir, dejó de creer en Dios por creer en otras cosas que no son Dios. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado que nada de lo que nos pase en nuestra vida, bueno o malo,
nos aleje de Dios. Siempre tengamos el deseo de amar a Dios. El apóstol Pablo decía: he aprendido a estar en escasez como estar bendecido. Y eso guarda nuestro corazón de un día de renegar la fe en la que hemos creído. Guardemos y cuidemos nuestra vida y nuestro corazón. Dios me los bendiga y Dios me los guarde a todos. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.